bueno, desde que me legitima un poco para poder quizás hablar sobre la protección de datos, sobre todo he estudiado la cuestión desde todas las facetas y sobre todo desde la faceta de Derecho Internacional como letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, pues voy a hablar de la protección de datos desde el punto de vista de los datos genéticos. Voy a intentar hacerlo accesible a todos porque me han comentado que los niveles son distintos. ¿Cuál es el punto de partida de la protección de datos genéticos? El punto de partida es que nunca hemos estado a la vez tan protegidos legalmente y tan indefensos tecnológicamente. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo, entonces nunca hemos estado a la vez tan protegidos legalmente y tan indefensos tecnológicamente. ¿Por qué? Desde el punto de vista de los mecanismos legales, la protección normativa es increíble en todos los países, a través de todas las organizaciones internacionales. Eso es legal o formalmente. Pero lo que ocurre es que si bien tenemos esta protección legal, tecnológicamente es muy difícil que esta protección se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en que las filtraciones de datos, los hackers, la manera en que compartimos los datos y la manera en que los cedemos muy a menudo gratuitamente están al orden del día. Y esta es la gran contradicción en que vivimos. Por un lado, las leyes nos protegen muchísimo, pero por otro lado, no hay manera de que eso pueda llevarse a cabo debidamente. No hace falta más que ver los recientes hackeos que hay y los últimos intentos de introducirse en distintas bases de datos. Bueno, conceptualmente, ¿cómo deberíamos comenzar o llevar a cabo esta ponencia? Primero hay que entender qué se entiende por datos. ¿Cuál es el concepto de datos? Yo aquí voy a hablar del concepto más amplio de datos, que es el que se encuentra en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 679/2016, que a los efectos de España ha sido transcrito, ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 3/2018, todo ello de protección de datos. Y para nosotros, ¿qué son datos? Dato personal es cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que concierne a personas físicas, bien sean identificadas o bien sean identificables. ¿Qué deducimos de esto? Que el concepto de datos es primero un concepto muy amplio. Es un concepto muy dinámico y es un concepto que es adaptable a futuros avances tecnológicos que muten lo que nosotros entendamos por datos. Este concepto de datos, obviamente, de este modo, dato puede ser tanto un dato genético, como una información sobre enfermedades, como una información sobre intenciones de voto o como una información sobre nuestra orientación sexual mismamente. Este concepto amplio, ¿qué implica? Pues que la normativa tiene que proteger frente a distintos ámbitos de relación con este concepto tan omnicomprensivo. Básicamente, la normativa de protección de datos, todas las internacionales, ¿frente a qué protegen? Primero, protegen frente a la publicidad de los datos. Después, ¿frente a qué protegen también? Frente a la comercialización de los datos y frente a aquellos usos distintos de aquellos para los que los hemos autorizado nosotros que traten nuestros datos. Especialmente, ¿qué protege la normativa en materia de datos? Pues algo que está ocurriendo mucho a raíz del auge de las redes sociales, sobre todo, y a raíz del uso de elementos de financiación por Internet como consecuencia del coronavirus. Intentan proteger frente a fraudes cometidos merced a datos que han sido ilícitamente obtenidos o están siendo ilícitamente usados porque el fin es el distinto. Por ejemplo, típicos supuestos son los de el uso de datos bancarios, el uso de datos distintos para estafas piramidales, pretendidas inclusiones en listas de criminales. Esto está pasando mucho en España, en general en Europa, que te mandan un correo diciendo que estás incluido en una base de datos de delitos y que tienes que pagar, sorteos ganados en los que no hemos participado,
etcétera, etcétera. Esto es frente a lo que protege toda la normativa en materia de datos. ¿Y qué normativa es la más relevante a nivel quizá mundial? Pues desde el punto de vista del desarrollo tenemos dos grandes bloques de desarrollo normativo de la protección de datos. El primero son las normas norteamericanas y el segundo serían las normas de la Unión Europea. Si bien el problema genérico para esto, como ya he dicho, es la dispersión de las mismas en un mundo globalizado, en que los datos van de un país a otro, corren a la velocidad de los metadatos, y en que es muy difícil interceptar unos datos para someterlos a un régimen jurídico. ¿Cuál es la normativa de la Unión Europea, que quizás sea la única que está concentrada y desarrollada uniformemente? Pues sería el Reglamento General de Protección de Datos que ya he comentado, que es el Reglamento General de la Unión Europea del Parlamento 679/2016. Y a nivel de normativa de los Estados Unidos, pues ¿cuál es el gran problema de los Estados Unidos en materia de protección de datos? Primero, que nos encontramos ante un Estado federal. Y en consecuencia no solamente hay una difusión entre legislación federal y legislación de cada uno de los estados, sino que la legislación también está muy dispersa en cuanto a las materias o a los ámbitos en que se regula. Bueno, en estos efectos, quizá las normas más importantes americanas en materia de protección de datos serían, por ejemplo, la Ley de Portabilidad de Seguros de Salud y de Responsabilidad al respecto, que es la Health Insurance Portability and Accountability Act, que es una ley federal que protege los datos de salud de los pacientes en relación con las instituciones sanitarias. Otra ley importante americana en materia de protección de datos sería la ley Gramm-Leach, que es GLBA, que lo que protege son los datos privados de clientes de instituciones financieras. Y la tercera, a nivel federal más importante, sería la Ley de Gestión de Seguridad Federal en materia de información, la Federal Information Security Management Act, que está en relación con protección de datos referidos a y gestionados por los organismos públicos americanos, las famosas agencies. Curiosamente, como hemos visto en materia de protección y desarrollo federal por los Estados Unidos de protección de datos, nos encontramos normalmente ante leyes muy concretas divididas por materias. Ya hemos visto, una tiene que ver con la salud, datos relativos con la salud, otra con datos relativos con instituciones financieras y otra con datos relativos con las administraciones públicas. Quizá la más importante desde el punto de vista de su vocación general y que podemos tomar como ejemplo y que sería la más parecida al Reglamento Europeo General de Protección de Datos sería la Ley de Privacidad de los Consumidores de California, la Ley de Protección de los Datos Privados y Confidenciales de los Consumidores del Estado de California, la California Consumer Privacy Act, que es una ley estatal, ya lo he dicho, que no es federal, que se aplica a consumidores que sean residentes exclusivamente del Estado de California. Y como ya he dicho, sería la más parecida al Reglamento Europeo. Dicho lo cual, este sería un poco el marco normativo a nivel americano, a nivel estadounidense y a nivel de la Unión Europea. Respecto a lo demás, pues otras zonas, como puede ser Rusia o China, las particularidades de sus sistemas políticos hacen que la protección de datos sea más laxa o cuando menos se trate de otra manera. Por eso he acudido un poco a establecer como paradigmas tanto la normativa estadounidense como sobre todo la normativa europea. Establecido lo cual, hay una cuestión que no podemos olvidar, que es que los avances de la técnica provocan, entre otras cosas, que haya tanto paraísos de datos como una nueva tipología de datos ajena a la clásica. ¿Y qué ocurre con estas leyes? Que en general, dada la dificultad de proteger efectivamente todo lo que tiene que ver con el trasunto de datos, con el tráfico de datos, en muchas ocasiones, para ser prácticas, se centra más en las sanciones que en una protección previa, porque tampoco se desarrollan debidamente medidas preventivas auxiliares.
Y si esto lo aplicamos a los datos genéticos, que es lo que vamos a ver ahora, el riesgo se multiplica. Centrado esta perspectiva general de lo que son los datos y de la necesidad de su protección, porque desde una perspectiva amplia y actual, datos son todo, es todo lo que hable de nosotros, todo lo que nos haga distintos e identificables. Ya lo he dicho, desde las enfermedades que tengamos, pasando por nuestra adscripción política, nuestra orientación sexual, a quién votamos, si somos más conservadores, somos más progresistas, si pensamos que el mundo es redondo, si pensamos que el mundo es plano, en fin. Todas estas cuestiones son datos que nos identifican y que pueden ser usados para bien o para mal. Pues si esto, hablamos de los datos generalmente hablados, considerados, con la cuestión genética es muy delicado. ¿Por qué? Porque nuestro genotipo tiene toda la información sobre nosotros, no solo sobre el presente, sino especialmente sobre el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? El genotipo nos da, por ejemplo, la huella de nuestra identidad genética. Dice, entre otras cosas, si vamos a tener o desarrollar enfermedades, por ejemplo, cuando tengamos 40, 50 años. ¿Qué pasa con esto? Que si los datos llegan ilícitamente a una aseguradora y la aseguradora sabe que con 40 años hay muchas posibilidades de que tengamos un ictus o un accidente cerebral, un accidente cardiovascular, difícilmente podrá asegurarnos. Lo mismo si estos datos genéticos llegan indebidamente a empresas para las que se planteen contratarnos. Una empresa que se plantee contratarnos, si de repente sabe que con 25 años vamos a tener un riesgo del 80% de tener un infarto cerebral, difícilmente nos va a contratar. Lo mismo datos relativos a las enfermedades que tengamos, enfermedades que podamos pasar a nuestros hijos, deficiencias genéticas, etcétera, etcétera. Esto es lo más peligroso y son los datos quizá los más delicados. A fecha de hoy, si ustedes se meten en Amazon, verán que tenemos hasta kits caseros de ADN, tanto para saber si un hijo es nuestro, como para saber si tenemos un tanto por ciento de ascendencia caucásica, un tanto por ciento de ascendencia árabe. Y al final lo que estamos haciendo casi gratuitamente es ceder o transmitir nuestros datos genéticos, sin la garantía de que eso no se vaya a guardar y revender. Es por esto que los datos genéticos son muy importantes desde el punto de vista de la intimidad. Basta, por ejemplo, que consultemos las características y la capacidad de herramientas como Google Genomics, la configuración de Helix y otras creaciones concebidas en gran medida para gestionar petabytes de información, no ya teras, no ya gigas, petabytes. La información es gigante. Son datos en estado puro. Es información que no solamente es referida a identificación de preferencias, de gustos o de intenciones de voto, sino, como ya hemos dicho, a la posibilidad de que un trabajador no pueda agotar su vida laboral. Y por eso es información que se puede rentabilizar. ¿Y qué ocurre? Pues si ya el derecho va muy por detrás de las ciencias ordinarias, si hablamos de ciencias de la sanidad relativas con la genética, no es que el derecho vaya detrás, es que el derecho va a años luz en lo que tiene que ver con la regulación y con la previsión de lo que se va a hacer con nuestros datos genéticos. Existe un decalaje importantísimo entre la realidad física y la realidad jurídica que ha crecido, yo diría, que hasta convertirse en un abismo de casi imposible salvación. Genética, inteligencia artificial, redes neuronales, ordenadores personales cuánticos, ciberseguridad, cibertrading, son campos que avanzan, ellos sí avanzan al unísono, sí avanzan a la vez. Y además casi siempre se apoyan unos en los logros de los otros, en una especie de evolución en que la faceta de verdadera invención no surge, pero sencillamente no es necesario. Va creándose por sí solo. Y así el derecho no puede avanzar a la vez estos progresos. Es lo que hace necesario un derecho cada vez más dinámico, cada vez más amplio, con cada vez más posibilidad de adaptación. Ya hemos hablado de la normativa de aplicación, sobre todo lo que he dicho, pero bueno, en relación con los datos genéticos, el artículo 25, a nivel europeo, el artículo 25,
de la antigua Directiva 95/46 prohibía las transferencias de datos personales a todo aquel tercer país que no garantizara un nivel de protección adecuado. Y ya nos metemos en algo jurídico, que es la cuestión de qué es un nivel de protección adecuado. Bueno, pues en esto la famosa sentencia Facebook decía que tenía que ser un nivel básicamente sustancialmente equivalente. Eso es la protección que se exigiría. Y ya pasando a la normativa del actual reglamento 2016/79, que es el 2016/679, que es en vigor en Europa, a efectos genéticos, cuando, por ejemplo, tenemos que fijarnos en el artículo 4.1, que entiende por datos personales no solo toda información sobre una persona identificada e identificable, sino que es persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea, uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Aquí ya vemos que se consideran datos expresamente todo lo que tenga que ver con la individualización genética de cada persona. ¿Qué serían datos genéticos? Pues serían aquellos datos personales relativos a las características genéticas que se heredan o adquieren de una persona física y que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona y que se obtienen del análisis de una muestra biológica de la persona. ¿Y a qué hace referencia? Pues hace referencia a la facultad única de individualización de información de sujetos concretos de la que adolecen otros métodos. Más allá, ¿qué se prohíbe expresamente por la normativa europea? Se prohíbe el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, relativos a la salud o relativos a la vida o orientación sexual de una persona física. ¿Vale? Y así se prohíbe todo aquel tratamiento, salvo una serie de salvaguardas que tienen que ver con que lo autorice el derecho del Estado miembro o que sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. O siempre, claro está, que se acredite que se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos. ¿Qué ocurre con la normativa? La normativa obviamente es muy difícil prever o regular desde antes las posibles infracciones, pero como toda ley. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hace la norma? La norma, para forzar al público a que la cumpla, lo que va a prever van a ser infracciones y sanciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? Que lo que se prevé es unas sanciones no de mínimos, sino de máximos. ¿Qué pasa cuando se prevén sanciones de máximos? Que un país puede poner una multa solo de $1.000 y otro país puede prever una multa de $1.000.000. ¿Qué va a ocurrir con las empresas que tratan estos datos genéticos? Pues que se van a asentar, van a residir en aquellos países que menos multas pongan. Es lo que se llama el famoso forum shopping, que ha pasado, pues pasa con los datos genéticos, pasa con los impuestos, que son famosos paraísos fiscales, pasa con los paraísos de la criogenización, pasa con los paraísos de blanqueo, etcétera, etcétera. Existen también paraísos de datos que obedecen a aquellos sitios en que las sanciones por lesiones de la normativa de datos es más inferior. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que no haya una unificación en materia de sanciones, nunca va a haber una residencia igual de las sociedades o de las empresas, que se van a ir a aquel país cuyas condiciones sean más favorables, lógicamente. Pero vamos, esto pasa con cualquier compañía, por ejemplo, a nivel tributario o a nivel de gestión de capitales. Por ejemplo, en Europa, PayPal tiene sede en Luxemburgo. Ryanair tiene sede social en Irlanda. ¿Por qué? Pues son aquellos sitios que son más generosos a nivel tributario y a nivel de gestión de capitales.
Pues con los datos pasa lo mismo. Los datos, las sociedades van a ir a aquellos países en que se les facilite más la gestión y el tráfico con los mismos. Ya les digo que es lo que se llama forum shopping. En la Unión Europea pasa lo mismo, pero en Estados Unidos, pues por ejemplo, a estos efectos a nivel de quiebras, casi todas las sociedades se van a Delaware. ¿Por qué? Pues es el estado que más fácilmente tramita las quiebras. ¿Y esto por qué? Pues porque la Big Data es imposible de controlar de facto. Hay un solapamiento de niveles de protección jurisdiccional que empiezan en los juzgados nacionales, siguen en los juzgados internacionales y que luego normalmente acaban en negociación. Pues ya si en esto tenemos que hay que, ante un litigio que tiene que ver con una sociedad que está asentada o que gestiona datos desde Tailandia, es un litigio, por ejemplo, con España en relación con datos americanos, imagínense ustedes el problema que tenemos jurídico. Entonces tenemos una serie de problemas muy importantes en la cuestión de los datos genéticos, que se solapa desde el punto de vista de la jurisdicción, que se solapa desde el punto de vista de la amplitud y que se solapa desde el punto de vista de la posibilidad de daño. Les digo, imagínense, dentro de un futuro que es ya, ahora mismo se puede obtener datos sobre si ustedes van a tener algún tipo de enfermedad genética a los 30 años. Claro, si eso lo pilla, lo consigue una persona que quiere emplearles y cuando se está haciendo una entrevista de trabajo tiene en sus manos que ustedes a los 30 lo más probable es que tengan un infarto o que les dé una enfermedad física, pues no les va a contratar. Entonces, esta es la cuestión peligrosa. Entonces, ¿cómo se protege esto? Pues por mucho que la normativa califique a los datos genéticos como especialmente sensibles y prohíba el tratamiento de los datos genéticos con carácter general, sometiéndolo o bien a una autorización expresa o bien a una serie de excepciones debidamente acreditadas, es muy difícil la regulación y sobre todo el control fáctico de estos datos. ¿Y por qué? Pues mire, por ejemplo, en estos momentos yo creo que de los alumnos que me oyen, casi todos tienen, además de WhatsApp, casi todos tendrán o Instagram o tendrán TikTok, bueno, o Facebook. Bueno, pues cuando ustedes quieren subir una foto a Instagram, están dando autorización a Instagram a que se metan sus fotos. Imagínense ustedes que de aquí a poco, y va a haberlo, ya se está gestionando, hay un Instagram de datos genéticos. Y para que ustedes suban sus datos genéticos que acrediten que ustedes son los superhombres, y para hacerlo ver a todo el mundo, les piden acceso a sus datos genéticos. Pues ya los tienen en la red. Y ya los tienen en la red y ustedes... Es curioso, lo que decía al principio, somos muy protectores, tenemos una gran legislación y luego no tenemos ningún problema en permitir que todas las aplicaciones, Amazon, Instagram, páginas de subastas, apps de juegos, Fortnite, acceda a todo lo que tenemos dentro. ¿Es esto ilegal? Pues no es ilegal. ¿Por qué? Porque cuando ustedes les pide a cualquiera de estos programas, aplicaciones, acceso a sus fotos, les pide que antes lean los términos y condiciones. Y mi pregunta es, ¿alguien lee los términos y condiciones antes de dar acceso a Instagram para subir las fotos? Nadie. Pues si ustedes leen esos términos y condiciones, lo que van a ver es que prácticamente están cediendo los derechos para todo. ¿Qué pasa? Esto llega a la jurisdicción, llega a los jueces, y una persona dice, no, es que han usado mis fotos. ¿Qué va a decir la aplicación? Oiga usted, este señor accedió expresamente a los términos y condiciones que podía consultar. De hecho, en el pop-up que sale aparecía el link y lo que hizo es que no quisieron. ¿De quién es la culpa? Esto pasa con fotos, esto pasa con audios, esto pasa con vídeos, esto pasa con acceso, no ya al álbum de fotos, sino con acceso a las cámaras y a los dispositivos de vídeo. Pues esto lo están, no es que ya se puedan meter como posibilidad de hackeo,
Es que en muchos casos estamos dando acceso libre. Si no, fíjense ustedes qué curioso, no sé si les habrá pasado, pero esto pasa. Que están ustedes hablando de una cuestión que quieren comprar, unos zapatos, y se meten luego en alguna aplicación, en alguna red social, y dentro de la publicidad aparecen anuncios de zapatos. Señores, estamos dando acceso, y no lo sabemos, a nuestros micrófonos, a nuestros álbumes, a nuestras cámaras, a todo. Pues imagínense de aquí a pocos años que, además de los datos de imagen y de audio, podamos tener nuestro genoma en una aplicación, nuestro genotipo. Imagínense Tinder, imagínense Mythic, imagínense chat, imagínense apps de estas de buscar pareja. Y que alguien pues crea una app, un Tinder, por ejemplo, en que lo que te pidan sean los datos genéticos para unirte con la pareja que genéticamente sea más compatible. Pues lo mismo, ustedes tendrán una aplicación, tendrán depositado su genotipo y lo cederán sin más tan. Pues esto ya es una cuestión que una vez que esté en las redes va a poder usarse, va a poder utilizarse, va a poder comprarse, va a poder venderse, va a poder transmitirse y va a poder utilizarse mal. Esto es el entorno en que estamos ahora. Y en cuanto a ¿qué responsabilidad se puede pedir? Pues miren, mientras que ustedes no estén incapacitados, ustedes se han firmado o se han dado acceso habiendo sabido que podían leer los términos y condiciones, no se puede protestar. Y esa es la gran trampa. Estamos en una situación en que hay apps de juegos en que para conseguir los premiums se nos piden los datos de las tarjetas de crédito, se nos piden los datos de PayPal y nosotros accedemos. ¿Alguien nos ha puesto una pistola en la cabeza? ¿Estamos aquejados de alguna enfermedad mental? No. Con lo cual, en teoría, desde el punto de vista de las teorías clásicas de la responsabilidad, ustedes lo han hecho con conocimiento y con volición. Y así estamos. Y nos encontramos en esta situación que es no solo peligrosa, sino muy difícil de gestionar una vez que los datos hayan salido. ¿Y a quién se pide responsabilidad? A la página, al titular del software, al beta tester, al que lo ha subido, al ingeniero. Pues en supuestos legales se podrá pedir, pero otra cosa es que se reconozca esa responsabilidad. Tendríamos así usos legítimos que no precisarían autorización expresa del titular, por ejemplo, cuando se acredite riesgo para la seguridad nacional, protección de la vida, salud o integridad de las personas, supuestos en que se ha decretado una alarma nacional. Por ejemplo, aquí pues, tendríamos el supuesto del confinamiento en aquellos países en que ha habido un confinamiento. Programas de geolocalización, en que se ve dónde estamos. Reconocimiento facial, que esto ahora mismo en China es moneda de cambio. Y claro, ¿qué uso está amparado por las excepciones estas? Pues, por ejemplo, a nivel europeo es una cosa muy curiosa que existe un fichero nacional de huellas genéticas, le Fichier National des Empreintes Génétiques, que fue creado para descubrir a los autores de ilícitos penales y encontrar personas desaparecidas. Pues miren, hace 5 años, este fichero en Francia albergaba legítimamente casi 3 millones de perfiles genéticos bajo supervisión de la Dirección Central de Policía Judicial del Ministerio del Interior francés. Y si bien a este fichero solo pueden acceder personas especialmente identificadas y autorizadas, existe. Imagínense una filtración de datos. Ahora que estamos en pleno apogeo con la guerra de Ucrania, de unos ataques de hackers que pues en muchos casos han parado prácticamente Europa. Por eso digo, ¿qué remedios hay? Pues finalmente ya, de todas maneras finalizo, hablando de que esta materia poco a poco se está dictando jurisprudencia, se están dictando sentencias, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Pero es una cuestión muy delicada, ¿de acuerdo? A nivel interno nosotros vamos teniendo estas sentencias de nuestra Corte Internacional. A nivel de la Unión Europea hemos tenido 2 sentencias importantísimas, que son las sentencias sobre Facebook, que son los casos que llamamos Facebook 1 y Facebook 2, en que se dijo que una norma que autoriza de forma general
la conservación de todos los datos personales de todas las personas, sin establecer ninguna diferenciación, limitación o excepción. No se limita a lo estrictamente necesario y, por eso, una normativa que permita a las autoridades públicas acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones electrónicas y todas las demás lesiona el contenido esencial del derecho fundamental, el derecho a la vida privada, garantizado por el artículo 7 de la Carta de Derechos Humanos Europea. Luego, la sentencia Facebook hablaba de los cookies, los famosos cookies, y los cookies, claro, lo que a raíz de una página de fans, lo que se vino a decir es que el administrador de las páginas de fans también debía ser calificado, en caso de los cookies, de responsable de tratamiento en la Unión, de tratamiento de los datos. A nivel de jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, hay un asunto que se acerca, que es el caso Maryland versus King, en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó la posibilidad de obtener ADN de sospechosos aún contra su voluntad. Es decir, se confirmó la posibilidad de la toma forzosa de muestras en ciertos casos, con lo que ello conlleva. Doctor. Entonces, pues... ¿Sí me escucha ahí? Este es el estado de la técnica, este estado de la situación. Tenemos algunas preguntas acá en el auditorio donde estamos con los estudiantes de Derecho. Así que vamos con una pregunta. Adelante. Muy buenos días, doctor. Como usted, como conocedor, experto en estos casos de acceso de información, ¿qué nos recomienda estando al frente de esta era digital que nos enfrentamos a dar el término, los usos de todas las aplicaciones correspondientes a esta era? ¿Qué nos recomienda usted para no enfrentarnos a estos, se podría decir, abusos de información que nosotros fácilmente accedemos mediante estas aplicaciones? Pues les recomiendo que tengan cuidado, porque es que la cuestión es que lo que se ha generalizado es que, ya le digo, que con tal de dar al like o con tal de subir de seguidores, de followers, damos permiso a todo. En consecuencia, lo que yo recomiendo es que antes de dar acceso a distintos archivos y a sus distintos registros, pues se lo piensen dos veces. Pues ya les digo, nosotros podemos controlar mientras que no sale del ordenador, o sobre todo mientras que no sale del smartphone. Pero una vez aquí, ustedes no son conscientes del tráfico de datos de ustedes que está llevándose a cabo ahora mismo. Hoy, a las 10:43, nuestros datos están siendo objeto de compra y de venta por todos lados. Olvídense, no existen las aplicaciones gratuitas. ¿Por qué? Pues las aplicaciones que en teoría son gratuitas, lo que están haciendo es un perfil de ustedes que responde a unos algoritmos en el que a cada uno de ustedes existen una serie de ficheros en que se sabe qué periódicos leen, si son conservadores o progresistas, por qué tipo de páginas muestran preferencia, qué páginas siguen, a nivel incluso sexual. Todo esto está acá, los cookies, los rastreadores, las IPs, todos estamos teniendo un perfil ahora mismo. Y esos perfiles son usados, son comprados y son vendidos. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues primero, como usuario, les recomiendo que tengan cuidado, que aunque sea fácil dar al autorizar que se acceda, una vez que salen los datos, no vuelven, pierden ustedes todo el dominio. Y a nivel profesional, pues les aconsejo que se especialicen en protección de datos, porque va a ser una cuestión, ya está siendo una cuestión muy importante. Todo lo que tenga que ver con instituciones financieras, con instituciones sanitarias, con instituciones aseguradoras, van a exigir un responsable de tratamiento de protección de datos versado en derecho de protección de datos. ¿De acuerdo? Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Buenos días. En este mundo globalizado en el que estamos, usted ha dicho que ninguna aplicación es gratuita. Así que en vez de mantener un proteccionismo excesivo para los datos, ¿no sería mejor delimitar que estos, es decir, si a mí me gusta A y puede generar un mayor acceso al mercado y que pueda satisfacer mi demanda, ¿no sería mejor que se acepte
la venta de estos datos a empresas que puedan satisfacer mis necesidades, generando así un menor coste para mi vida diaria? Sí, siempre que usted lo autorice expresamente. El problema es que no siempre se autoriza expresamente. Los cookies están pidiendo permiso para hacer, especialmente para hacer perfiles de consumidor. Y cuando hablemos de perfiles de consumidor, quiere decir perfil de consumidor de todo. No solo de en cuestión. A ver, hay dos lecturas del acceso a los cookies. La lectura buena, que es el que se hace un seguimiento de ustedes para saber qué ofertas son las mejores para ofrecerles a ustedes, y a senso contrario no ofrecerles otras. Pero el problema es que la información que también se les está dando es qué les gusta a ustedes, y eso no sería ya para un perfil para liberarles de lo que no, de la publicidad de lo que no les gusta, sino quizá para ponerles a ustedes en una serie de listas o una serie de perfiles de personas con una serie de características que pueden ser mal utilizadas. Entonces, por eso es importante, muy importante sobre todo, que sepan a qué dan el consentimiento. Es decir, que para este tipo de perfil, de confección de perfiles, se establece, pues si ustedes se fijan en los cookies, son cosas muy genéricas. Lo que habría que establecer es, dígame usted específicamente para qué quiere mi información. No para un perfil publicitario. Hay publicidad de todo en este país, en este mundo. Y además hay publicidad que está relacionada con lo que estamos viendo y publicidad que no está relacionada con lo que estamos viendo. Si usted, vamos a ver, el gran negocio durante el confinamiento fueron las páginas porno, así de sencillo. Y con los cookies, pues se saben orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y eso, claro, preferencias de publicidad, pues tiene poco que ver. Tiene que ver con perfiles totalmente ajenos. ¿Vale? Siguiente pregunta, por favor. Tenemos una pregunta más. Buenos días, muchas gracias. Profe, ¿cuál es su perspectiva en relación con la función de futuro del Neuralink en relación con los datos genéticos y la inteligencia artificial, y cómo el derecho está enfrentando eso? Pues el derecho está enfrentando eso muy difícilmente. ¿Por qué? Pues como ya lo he dicho antes, estos avances están yendo tan rápido. Usted fíjese que sobre esto se está, en materia de computación cuántica, en materia de genética. Bueno, por ejemplo, si ustedes buscan el concepto de edición genética, ahora mismo se pueden curar muchísimas enfermedades genéticas editando el genoma, que es lo que comenzó el doctor Mojica, que de hecho 2 señoras consiguieron el Nobel hace poco. El problema, esto va a ir a más. Técnicamente a lo que vamos a llegar tecnológicamente es a que todo lo que tenga que ver con neural technology, va a estar, inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista, vamos a ver, el problema es que la inteligencia artificial, y esto ya es un tema para otra conferencia, el problema de la inteligencia artificial no es ya los algoritmos que le metamos. El problema de la inteligencia artificial es lo que se llama el autoaprendizaje. La inteligencia artificial, cuantos más datos le demos, más va a aprender. Y esto, como usted bien sabe, que veo que sabe de esto es un crecimiento exponencial. Entonces, si cuanto más datos le nutrimos, más va a tener que aprender, y aprender de lo aprendido y a reprender de lo aprendido. ¿Qué ocurre? Si nosotros regalamos nuestros datos y no nos importa qué datos damos, la inteligencia artificial va a hacerse, de hecho ahora gestiona miles de millones de datos al segundo. Entonces vamos a estar en un futuro muy próximo en que va a estar conectado todo lo que va a tener que ver con neural technology, con inteligencia artificial y con genética. Pero esto, para que lo regule el derecho y para que sea plasmado en unas leyes que tienen que pasar un proceso de consultas, de redacción, de enmiendas, de aprobación por las cámaras, de publicación y de entrada en vigor, imagínese usted lo que tarda el derecho de cuando una norma es ya promulgada y entra en vigor en estas materias,
ya es obsoleta. Es decir, aquí hablamos de obsolescencia programada de dispositivos técnicos. Bueno, pues yo hablaría de obsolescencia inevitable de dispositivos normativos. ¿Qué hay que hacer? Pues legislar sin prisa, pero de una manera suficientemente amplia que pueda abarcar todos los posibles avances en el futuro. Por ejemplo, con un concepto amplio de lo que se entiende por datos, que eso es lo que les comentaba al principio. Claro, ya los datos, el concepto de datos de ahora no es el concepto de datos de hace 20 años. El concepto de, fíjense cómo ha evolucionado desde el dato oral, pasando por el dato escrito, pasando por el dato comunicado, pasando por el dato incluso el dato cifrado. No me ha dado tiempo a hablar de la anonimización, pero a que se anonimiza un dato se puede desanonimizar. Pues ahora el concepto de datos, ves ya el dato genético, el dato de respuesta inmediata, el dato metagenético, la huella en la red. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues ya les digo, la única manera de hacer frente a esto no es tanto ir con prisa, sino hacer buena normativa. Es la única solución. Pues ya digo, cualquier norma que se intente hacer, cuanto más se haga con más prisa, más rápida va a ser la obsolescencia de esa norma. Entonces es un poco lo que es mi opinión y lo que yo creo. Avances científicos, tanto los que sabemos como los que no sabemos, pues la mayor parte de los avances científicos tienen muchos origen militar. Miren ustedes Internet. Internet comenzó con ARPANET. ARPANET era en esencia una herramienta militar de interconexión. Todo lo que tiene que ver con la tecnología de los drones, todo lo que tiene que ver con tecnología agrícola incluso, es tecnología que empezó militarmente. Lo que quiere decir que no sabemos ni la mitad de la tecnología que tenemos. Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta ya para finalizar. Dice lo siguiente: nos ha hablado de las políticas de las redes sociales en un delito de suplantación de identidad en Facebook. ¿Cómo llegar al presunto autor y cuál sería la responsabilidad? En suplantación de identidades el problema es que suelen actuar desde paraísos que podríamos llamar sancionadores. Suelen actuar desde sitios fuera del país donde se comete la suplantación de identidad, suelen actuar desde sedes, pues muchas de ellas en países asiáticos. Entonces, ¿cómo? Pues una suplantación de identidad habría que denunciarlo, tendría que ponerse en marcha el cuerpo nacional del país donde ha ocurrido para trazar la IP de origen, lo cual es muy difícil, pues suelen tener servidores intermedios, y una vez allí, pues habrá que ver si existen algún tipo de tratado de cooperación judicial penal internacional. Esta gente es muy inteligente. Van a poner su sede en países en los que no hay tratados ni de cooperación judicial internacional, ni de cooperación penal, ni de extradición. Por eso la suplantación de identidad, si ustedes encuentran esto, lo que tienen que hacer es rápidamente denunciar formalmente a la policía de su país y con esa denuncia acudir al administrador de la red social donde se haya llevado a cabo para que bloquee inmediatamente ese perfil e incluso dar cuenta. Esto está pasando mucho en Instagram y en Facebook, que usan Messenger pues para ofrecer productos. Entonces, de facto, ¿qué es lo que suelen funcionar? Pues normalmente las grandes redes sociales lo que piden para bloquear una cuenta es algún tipo de denuncia. Por eso lo que habría que hacer sería una denuncia inmediata. Si ustedes tienen firma electrónica, desde el ordenador con firma electrónica, y mandar por el medio de contacto directo que diga la red social, esa denuncia para que ellos de inmediato procedan a adoptar medidas cautelares, que en este caso sería el bloqueo y suspensión de la cuenta, en tanto luego eso se pasa y se comienza la investigación. Y háganlo rápido, sobre todo para que no les pidan responsabilidades a ustedes. Pero claro, si alguien suplanta su identidad, ustedes lo dejan pasar y luego ocurre una estafa, lo que le va a decir es ¿por qué usted no tomó medidas? Entonces, si es una suplantación de identidad, lo primero es la denuncia, que quede constancia a efectos de que no se les pueda pedir a usted responsabilidad, no ya por intención, sino por negligencia, y que ustedes demuestren que en cuanto tuvieron conocimiento de la suplantación de identidad, actuaron con la diligencia debida, que eso implica denuncia policial y puesta en conocimiento del administrador competente de la red social a los efectos de que él suspenda o bloquee el perfil.